Muy buenos días, Chío. Hola, buen día, Gore, buen día, Van. Qué bueno que te pusiste de buenas. Ya, todos estresados con esta situación, pero bueno, sí, vamos a cosas más Sí, amables. No podía no ponerme de buenas con esa sonrisa tan amable que te traes siempre. Rocío, por favor, necesitamos platicar un poquito acerca de los lazos familiares. Otra situación que yo sé que por ahí va a causar algunas ampollitas en algunas familias, en otras tantas, bueno, pues nos vamos a estar dando cuenta si unen o destruyen los lazos familiares. Y necesitamos que tú nos los digas. Fíjate que hablando de lazos familiares es bien importante entender esto que acabas de decir. Va a haber gente a la que le genere un poco de estrés, pero realmente es tomar conciencia, como siempre lo he comentado, sin juicio, sin moral, y entender más bien que nuestros lazos familiares no es que sean malos. Los lazos, de alguna manera, los traemos desde el momento que tenemos mamá y tenemos cordón umbilical. El cordón umbilical es un lazo. ¿Sale? Tenemos que entenderlo así, es como si fuera una cuerda que nos une. Y así esa cuerda la tenemos por medio de nuestra mamá con el resto de nuestro clan, con el resto de nuestra familia. ¿Sale? Los lazos sirven para amarrar, para unir cosas, para saltar, para colgar algo. Tenemos que pensarlo en un lazo normal, en uno natural. Sirven para diferenciar cosas de la vida. Aquí el punto es, los lazos familiares no destruyen. Tenemos un mal contexto, no destruyen. Aquí vamos a entender algo. Estos lazos vienen así, intactos, así, ¿Ok? lineales. ¿Sí? El problema aquí es cuando se hace un nudo en este lazo familiar, ¿sale? ¿Cómo se puede hacer un nudo? Bueno, pues los nudos de alguna manera se hacen cuando tenemos secretos de familia. Me lo he pasado repitiendo desde que tenemos algunos programas. Los secretos de familia, las cosas escondidas, hacemos que de alguna manera nos metan en una historia que no es nuestra y que vamos a venir a asumir, ¿sale? Por ejemplo, Alejandro Jodorowsky, que es un erudito en este tema, habla de que el árbol genealógico está marcado por estos nudos que se hacen de estos lazos familiares. Todos tenemos lazos familiares, todos venimos con lazos de familia, con ¿cómo decir?, historia familiar. El problema es estos nudos que hacemos dentro de la familia. Los nudos que se hacen casi siempre son a través del amor. Y vas a decir, ¿cómo a través del amor? Sí, con la idea de darle al otro lo mejor, con la idea de no lastimar al otro, con la idea de que el otro no sepa la historia para que no duela, con la idea de que hay vergüenza. Siempre en los lazos familiares que se hacen nudos, estamos hablando de que hay mucho amor atrás, pero que los manejamos erróneamente porque como sociedad, como familia nos han enseñado a guardar y esconder lo que no está bien visto o lo que no es correcto. Y no con esto quiero decir que lo sigamos haciendo porque no es bien visto y porque no lo vamos a juzgar. No, tenemos que abrir conciencia, entender este punto. Este tema es inmenso. Podríamos echarnos 3 horas hablando de él. Traté como de resumirlo lo más que pude para de alguna forma entender cuáles son nuestros lazos, ¿sale? La ley del amor en el árbol genealógico con estos lazos familiares, lo que van a hacer es la repetición. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de sanar, con el objetivo de que las siguientes generaciones no repitan, no vuelvan a vivir las mismas historias. Van a venir a vivir historias, pero historias distintas. Cuando hablamos de lazos, por ejemplo, Jodorowsky habla mucho de algo que he repetido también en diferentes programas. No pongamos nombres de nuestros hijos, digo, de nuestros papás, de nuestros tíos a nuestros hijos, ¿sí? De nuestros primos, Mm. ¿sale? Ese forma un lazo, es como si hiciera un nudo ahí. Vamos a hablar de alguna forma de un nudo incestuoso. Cuando la gente oye incestuoso se le paran los cabellos de punta, pero estamos hablando en el punto simbólico. No quiere decir que en estas dos personas haya habido una relación amorosa, de pareja, ni que haya habido una relación sexual tampoco. Pero cuando hablamos de un nudo incestuoso, se está hablando en la simbología. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de papá o mamá le ponen tanto a la hija o al hijo el nombre de su mamá? Está creando un lazo incestuoso ahí, ¿sí? Y de alguna manera, aquí el punto más preocupante no nada más es esto, el punto es que de alguna manera
yo pongo las expectativas en ese bebé, en ese pequeño o en esa niña, de lo que era mi mamá, de la grandeza de mi mamá, o en el caso ya sea de mamá o de papá, la grandeza de mamá, la grandeza de papá. Entonces yo ya puse un proyecto sentido en este pequeño que crea un lazo incestuoso, porque él no viene a ser lo que él iba a ser personalmente, viene a repetir una historia, viene a cumplir expectativas de la gente que lo rodea, y por lo general, yo comentaba la otra vez, cuando alguien muere, creamos a alguien superior, lo hacemos santo, se vuelve un santo. Entonces, mis expectativas de que yo puse a mi hijo o a mi hija el nombre de mi mamá o de mi papá, es que tiene que tener grandeza. Y de aquí, en ese pequeño, va a venir mucho vacío de siempre estar diciendo sí, 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 y no saber cómo decir no, porque tengo que cubrir estas expectativas tan altas que me pusieron. Además, y aquí quiero hacer mucho énfasis, ya es un santo esa persona que se murió. Entonces yo vengo a cubrir eso que en la cabeza de mis papás se quedó como la realidad, aunque no es, ¿sí? Cuando yo creo el nombre de mi esposo, por ejemplo, en mi hijo, o el de mi esposa en mi hija, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un nudo incestuoso. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a ver a ese caballerito como mi hijo, digo como mi esposo, perdón, que es mi hijo, lo voy a ver como mi esposo. Entonces va a llegar una edad en que ese jovencito ya se vuelva un adulto, se vuelva un joven, se vuelva un caballero, un señor, y entonces yo como mamá, en lugar de verlo como mi hijo, lo voy a ver como mi pareja simbólica. Y entonces voy a quitar ese lado a mi esposo para dárselo completamente a mi hijo. Aquí entre eso, papá e hijo, si viven ambos, si están ambos, lo que va a generar es una rivalidad por mamá, por esa mujer, ¿sale? Y genera una rivalidad no de que se vea notoriamente, están en el inconsciente. Siempre tenemos que entender que todo esto viene desde el inconsciente. Entonces Claro. lo que genera es una rivalidad entre estos papá e hijo. Yo he visto rivalidades que han llegado hasta los golpes y tienen el mismo nombre. Se les puso por lo mismo, están peleando por una misma mujer en el inconsciente, ¿sí? Por ver quién es el primero en su cabeza y en su lugar. Conozco gente que tenían el nombre de papá, papá fallece, ¿sí? Y entonces ellos se quedan como el esposo, como la pareja, la mamá. Esa mamá jamás se va a volver a casar. ¿Por qué? Porque aunque sea en la simbología y en el inconsciente, ella tiene pareja, ahí está el hijo y el hijo representa al papá. Entonces, ella no va a encontrar pareja. ¿Por qué? Porque tiene a su esposo ahí en el lugar del hijo. El hijo no va a poder hacer una familia de manera, digamos, sana, porque él también tiene pareja. Entonces, a su esposa, a su pareja, va a ser su mamá, su papá o su hija o su hijo. Si se fijan cómo ya un lazo incestuoso, ya cuántas familias impactó y todo el proceso que hizo que cambiara. Entonces, no existen familias que unen o destruyen, existen lazos secretos y los secretos siempre están colmados de miedo y de vergüenza, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre invito es, conoce tu historia, trabaja tu historia. Primero, conócela, porque si no la conoces, ¿cómo vas a saber de dónde viene lo que estás viviendo? Y la otra es, dejemos de guardar secretos, dejemos de enfermar al árbol. Oye, Chío, una pregunta. A ver, me puse a pensar si en un inicio dije, a ver, si ya los lazos ahí están, pues qué mejor que como que limpiarlos, como que tratar de averiguar para llevar relaciones saludables. Pero cuando hay algo que no te gusta de tu familia, de tu, no sé, a lo mejor de algún lazo y dices, ya no quiero saber nada de tales personas porque no me gustan, porque quiero romper ese lazo. ¿Se pueden romper los lazos familiares o nada más estás afectando a las futuras generaciones que ahí está habiendo como una fricción? Estás causando una fricción que a futuro, bueno, pues a los demás descendientes les va a llegar a afectar. ¿Qué sucede en esas situaciones donde hay algún tipo de conflicto, de ruptura? ¿Se pueden romper los lazos familiares o no se puede? Mira, los lazos familiares no se rompen nunca. Los lazos. Nunca. Sí, los lazos familiares no se van a romper nunca.
Ahora, en el hecho de que tú, por ejemplo, te excluyas de esta parte de la familia que no te gusta, que te molesta, que te incomoda lo que hacen o lo que viven o cómo viven, a la hora que tú te excluyes, tú ya lograste como deshacerte del problema de este nudo, ¿sí? En el momento. Pero las siguientes generaciones tienen que venir a reparar, tienen que venir otra vez a conjuntar este lazo. Y entonces ocurre que en las siguientes generaciones puede pasar que se encuentren, que se vean, que sea fácil que lo recuperen sin problema, como diciendo, pues no sé por qué se pelearon mis papás, pero pues tú y yo somos primos y nos podemos seguir llevando y no pasa nada, y que sea de la manera más sencilla o que sea de la manera más rasposa. ¿Cómo puede ser de la manera más rasposa? El árbol va a poner situaciones, de alguna manera, que van a obligarte a cruzarte con esas personas. Por ejemplo, una herencia, ¿sí? En la cual estén inmiscuidos los dos, una enfermedad en la que a lo mejor yo necesite o la otra persona necesite un trasplante. Va a obligar al lazo que esté siendo más orgulloso o más obstinado a quebrar para poder necesitar al otro y que el otro se acerque, ¿sí? Fíjate cómo las rupturas de familia siempre cuando alguien se muere, se juntan. Unos por amor al clan y otros tantos, a lo mejor sí por interés, porque hay una herencia, por amor al dinero, puede ser, claro que sí, porque hay de todo en todas las familias, de todo, en todos los árboles existe esto, ¿sí? Pero algunos sí es genuinamente por decir, vamos a pensar, ya se fue un hermano, quedan los demás, entre algunos de ellos hay rencillas y el pensar, ¿y si se va mañana? Y me voy a quedar con eso. O sí, sí lo quiero, tiene tantos años que nos enojamos que ya ni siquiera me acuerdo por qué fue. También llega la edad, llega la madurez, empezamos a ver las pérdidas de nuestros seres queridos y eso nos hace ablandar un poco y pensar que las cosas no son importantes. Todo es importante en el árbol genealógico y en los lazos de familia. Todo, lo que menos te imagines es importante. Lo que hay que aprender es hablar con la verdad. Yo sé que puede sonar como muy mocho, pero la Biblia lo dice, la verdad te hará libre. Claro. Dime, Van. Oye, Rocío, fíjate que esto que comentabas tú, Gorel, la pregunta que lanzaste, a mí se me desembocó en otra pregunta, o me fue como encaminando. Si papá e hijo tienen la misma nombre, o mamá e hija, o la abuela, ¿no? Nombre de abuela, de algún familiar importante. Quiere decir, y viene con esto que tú dices, ¿no? Este lazo ahí y es como cuestión de incesto. Quiere decir que el resto de la vida de estas personas va a ser conflictiva, o hay formas en las que se puede sanar de alguna forma o cortar, digamos, tal vez no el lazo familiar, como decía Gore, pero sí cortar con esta situación incómoda o conflictiva. ¿No? Ajá. Sí. Bueno, sí, justo esta pregunta es súper buena, Van. Sí hay manera de hacer como un corte kármico de este nombre y asumirlo como ya tuyo, nada más, ¿no? Sí hay una manera sin cortar los lazos con la familia y efectivamente, si no lo cortas, si no eres consciente, si no te das cuenta, la historia se va a repetir. Vamos a pensar que te pusieron el nombre de tu papá y entonces con tu papá no había una relación a lo mejor de mucha comunicación, era muy poca la comunicación, o era una relación áspera, y entonces tú y tu mamá siempre van a tener esta relación áspera. Pensemos que la relación era extraordinaria, bonita, estable, una bonita relación, la relación entre ustedes siempre va a ser, ahí sería muy buena, ahí yo no cortaría nada, nada más que el hecho de que no asuma que eres su pareja. ¿Para qué? Para que ella pudiera rehacer su vida y tú pudieras encontrar la otra parte que es la tuya, ¿sí? Cuando hablamos de nudos, es bien importante entender nuestra historia y entender la historia de mi mamá y la historia de mi papá. Es la principal y es la base. Sí nos gusta saber mucho más atrás generaciones, sí, pero entendiendo la historia de papá y mamá puedo entender mucho de lo que estoy viviendo. Y sí puedes hacer un corte de nombre, solo del nombre y asumirlo como tuyo para no tener, si es una relación áspera, para no vivir esa misma relación, que a veces vives toda la vida de esta manera. A veces no nos damos cuenta por qué tenemos malas relaciones con las personas y a veces solamente venimos a reparar y a repetir, pero como no somos conscientes, ni reparamos ni repetimos y alguien más en el árbol lo va a venir a hacer.
Es algo que creo que durante muchos programas les he dicho. Lo que tú haces, el impacto de tus acciones, las mínimas que tú tengas, las buenas o las que no son tan buenas, van a tener un impacto en el árbol. Y puede que tú no las pagues. Tú digas, yo ya me libré, yo ya no pagué esto y el karma ya se me brincó. Sí, claro, ya me brincó, pero la siguiente generación, la segunda, la tercera, van a cubrir esta parte. Todo lo que hagas en el árbol, todo impacta y todo está en el inconsciente. Jamás o la mayor parte de las veces no es con el afán de hacer daño de las personas que lo ejecutan. Lo haces de manera inconsciente y lo repites. Ay, nos dejaste bien calladotes, Chío. Oye. Híjole, es que uno pensando, ¿qué he hecho? ¿Qué tarea les estoy dejando a los demás a ver? Sí. No, pues no, mejor mí, ya hay que ponernos a reparar, ¿no? Lo que estamos aquí, a no cometer más tarugadas, porque entonces, ¿cuánta chamba les vamos a dejar a los que vienen? A mí se me está ocurriendo algo. Por ejemplo, yo la verdad es que no desde hace algunos años dejé de imaginar mi vida teniendo hijos, ¿no? ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? O sea, si yo traigo como una carga, si traigo como, no sé, desde el tatara abuelo, cuando yo decido no tener hijos y no hay como una descendencia, ¿se rompe todo? Sí, justo ¿Se aquí para todo? también tocaste un punto súper bueno. En el árbol tuvo que haber, sí, una bomba, pero no voy a abarcar mucho porque, una bomba. Cuando decides no tener hijos... ¡Suéltanos! ¡Suéltelo! En el clan estás hablando de que hubo muchos abortos, pero no solo naturales, sino provocados, ¿sale? Muchos. Por las decisiones que se hayan tomado, se decidió no. Esa es una de las causas, ¿sí? Y entonces el árbol y la descendencia dice, ya no necesitamos más hijos. Otra de las cosas, Van, lo voy a decir así, es que si tú decidiste o hace tiempo ya decidiste que no es importante tener hijos o que no quieres tener hijos, digo, es decisión tuya, es muy válida de cualquier persona, pero aquí en el contexto es que de alguna manera en el árbol los caballeros, los hombres, eran un poco complicados, de carácter fuerte, rudos, complicados con las mujeres. Y entonces tú... Sí, digo, en muchos contextos, ¿sí? No sé, puedo hablar de machismo, puedo hablar de maltrato, lo que sea que hayas vivido en el árbol, ¿sí? Y entonces tú interpretas como yo ya no quiero descendencia y quiero que aquí se corte. Se acabó. Ok. Oye, ¿sí? A ver, nos están poniendo un comentario que me llamó la atención. Hay cursos de sanación y perdón que nos ayudan a liberar. ¿Es esto verdad, Chío? ¿Existen este tipo de cursos? Y dinos dónde para ir inscribiéndonos. Sí hay cursos, los llaman de diferentes maneras, a lo mejor los han oído comúnmente como constelaciones familiares, por ejemplo, en el cual trabajas la sanación y trabajas el perdón. Yo también doy este tipo de cursos. Son muy fuertes. Son muy fuertes, Gori, Iván, muy fuertes, muy impactantes, pero muy sanadores, muy reconfortantes. Son de esos cursos en los que trabajas sanación y perdón, pero son cursos que yo te digo casi siempre hay que hacerlos jueves, viernes, para que el fin de semana descanses, porque emocionalmente quedas muy cansado y muy agotado, y físicamente también. Sí se puede trabajar, todo se puede trabajar. Lo primero es, entiendo mi historia, conozco mi historia. Después de conocerla, dejo de guardar los secretos, dejo de esconder las cosas, dejo de avergonzarme. Para después, ahora sí, desde el amor, porque el árbol es amor, lo que pasa es que hacen las cosas desde el amor, desde la vergüenza, desde el miedo, y se escuda en el amor y termina impactando al resto del clan, ¿sí? Entonces, desde el amor empiezo a trabajar las historias. La única manera de que sanes la historia con tu papá y con tu mamá es entendiendo que vivieron desde niños. Conócelos cuando eran chiquitititos, todo lo que vivieron y todo su proceso de vida, sin juicio y sin moral. Primero entiende todo el contexto para poder
lo primero que tienes que hacer es aceptar a tus papás, aceptarlos, quererlos y amarlos así de imperfectos como te hayan tocado. ¿Sale? Entonces, porque digo, todos los hijos nos quejamos de lo mismo, pero todos, seguramente ellos también tienen cosas que quejarse de sus papás, ¿sale? Sí. Y de Entonces, los hijos hay que ver qué piensan. Sí. Yo tenía una amiga que decía que bendito sea Dios que madre solo hay una porque no sabríamos qué hacer con dos. Entonces, Ay, Claro. así de imperfectotes, uno bien que los adora, son hermosos, de verdad. Sí, hay que tener respeto y se está perdiendo mucho en esta época, ¿no? El respeto por los papás, ya lo habíamos platicado también, ¿no? Por nuestros ancestros, por los abuelos, por los bisabuelos, el respeto, el amor, el entendimiento, la empatía que tendríamos que tener con ellos, ¿no? Exacto. Y justo lo hablamos cuando el tema de las generaciones, los nudos se generan a través de todas estas cosas, a través de no ponerme en los zapatos del otro, a través de asumir solamente lo que a mí me corresponde y lo que a mí me beneficia. Si nos pusiéramos a ver más allá de que mis acciones, toda acción tiene una reacción y toda tiene un impacto, pero el problema es que no solo lo tiene en esta vida, lo tienen generaciones posteriores. Entonces, si tú lo que quieres, si estás viviendo situaciones de familia, de pareja, económicas, de salud, y no quieres que eso lo vivan tus descendientes, empieza a trabajar, empieza por conocer la historia, empieza por dejar de guardar los secretos. Los secretos no tienen que salir al mundo, pero sí dentro de tu familia, porque a la gente le asusta mucho el que yo diga, saquen los secretos a la luz, y a la luz es a la luz de mi familia. Que en mi familia no haya secretos. Los demás no tienen por qué saberlo, no tienen por qué saber si hubo engaños, si hubo traiciones, si hubo incestos, si hubo violaciones. Los demás no hay por qué anunciarlo en el periódico, pero sí en la familia, en el contexto de la familia, y eso va a hacer que sanemos muchas cosas, que dejemos de repetir muchas cosas, porque el punto es que repetimos, le hacemos daño a alguien más, y luego ahí viene de regreso, y luego otra vez. Y es como cuando en los pueblos mataban a alguien, esperaban a que crecieran los chiquillos de la familia contraria a la que habían matado, crecían, iban y mataban a los de la otra familia, y esto era cuento de nunca acabar. Claro. Así es el árbol. Fíjate que, sí, respecto a esto que comentas de los secretos, Rocío, fíjate que en los últimos años he tenido chance de acercarme más a miembros de mi familia y ha habido oportunidad justamente de platicar cosas que nunca se habían dicho, ¿sabes? Y es, de verdad, se los digo porque ya lo viví, es completamente sanador, es muy liberador conocer primero a tus ancestros y luego saber como estas cositas que nunca tuviste en la cabeza o enfrente. Cuando tú lo sabes, dices, claro, tal vez por esto mi vida es así, o tal vez por esto mi relación con tal persona era así. Entonces, la invitación justamente es esa, que se acercan a Rocío de la Rosa, que es una excelente guía en este tema, en estos temas, y empezar a sanar este tipo de cosas. La vida es que la verdad no está poniéndose muy pacífica, que digamos, me atrevo yo a decir. Entonces, creo que es momento de mirar otra vez, lo digo, de mirar para adentro y de empezar a reconocer nuestro contexto más cercano, ¿no? Y a uno mismo. Creo que es muy liberador también, ¿no, Rocío? Sí, claro. Y justo del autoconocimiento es como vamos a entender nuestra historia para después buscar de dónde vienen estas cosas que estamos repitiendo, que la mayor parte de la vida no nos corresponden. Hay una frase que dice que si no conoces tu historia familiar, estás condenado a repetirla. ¿Sí? Ahora también se está, no sé si llamarlo poniendo de moda o qué onda, pero también se está usando mucho esto de, tú no elegiste a tus familiares, así que no tienes la obligación de soportarlos, tú no tienes, y esto a mí me parece muy increíble, ¿no? O sea, eso de tú no elegiste a tus familiares, no tienes por qué aguantarlos, no tienes por qué no sé qué, y así como así de simple, los chicos de hoy es así de, pues no me gusta cómo eres mamá, o no me gusta cómo eres papá, o todos ustedes familia, yo no los elegí, se me van mucho por allá, mejor voy a irme.
con mis amistades que yo sí estoy eligiendo porque ellos sí me gustan y tal. Entonces, están creando ahí una cosa tan impresionante en el lazo familiar, ¿no? En lo kármico. Estas nuevas generaciones, yo como que no logro entender mucho eso, esa manera de irrespetar al clan para mí es muy, muy gravosa, o sea, es como impresionante esta manera de entender no, yo no elegí a mi familia, aquí nací, pero no tengo ninguna obligación de aguantar a nadie, ni de entenderlos, ni de ser empático, ni de averiguar nada de mis ancestros. Vale. Oye, Fíjate, ¿no? Sí. fíjate, Gore, que les tengo una mala noticia a todos los que piensan de esa manera. A ver. Nosotros elegimos desde allá arriba nuestra alma, nos dan el catálogo de papás. Obviamente los papás ya vienen con familia, ¿no? Ya vienen con mis tíos, mis abuelitos, mis primos, todo lo que implica. Y nos dan el catálogo y nos dicen, a ver, ¿a quién vas a elegir? Y entonces tú vas a voltear a decirle a este personaje qué es lo que tengo que ir a aprender a la tierra en esta vida. Entonces te va a decir paciencia, control de carácter, disciplina, estas son tus tareas. Ok. Estos papás, estos que están juntos, son los perfectos. A la buena o a la mala, me van a hacer aprender estas lecciones, ¿sí? Órale. Entonces, yo elijo y mi alma elige llegar a esa familia, llegar con esos papás primero, con esos hermanos, con esos primos, con esos tíos. Que justo esto que les está incomodando, que dicen, yo no te aguanto, no te soporto y adiós, son cosas que venimos a trabajar. Lo que no hemos entendido es que cuando yo vengo a trabajar algo, no le hago el bien al otro, me lo hago a mí, me lo hago yo. Yo soy quien estoy creciendo como persona. Yo soy quien está elevando la conciencia y vengo a hacer, ustedes saben que yo creo en vidas pasadas y en muchas más vidas. Yo no creo que esta sea la única porque no tendríamos el nivel de conciencia para llegar allá arriba en lo que sea que creas y mantener un nivel elevado para poder convivir con otras almas. Entonces, tienes tareas a trabajar, tienes pruebas a superar. Cuando cumples tu misión de vida, partes, llevas como un proceso de desintoxicación allá arriba en lo que sea que creas para volver a reencarnar en otra vida y llevarte otras tareas. Tú eliges a la gente en la que te mueves, ¿sí? Con la idea de que esos sean tus maestros de vida. Algunos son maestros muy amorosos y a esos los amamos, y algunos son maestros horribles, rasposos. Voy a ponerte un ejemplo, voy a ponerles un ejemplo que yo aprendí, me gusta mucho investigar, mucho, y yo me puse a investigar la vida de Judas Iscariote. Y encontré muchos escritos apócrifos de Judas Iscariote porque todos tenemos la idea de que fue un traidor. Mi contexto cambió. Judas Iscariote, antes de la última cena, Jesús se acerca a él, lo llama aparte y le dice, tú me vas a entregar por 30 monedas. Y Judas le dice, no señor, no maestro, yo no puedo hacer eso. Y le dice, es una orden, Judas, es lo que te corresponde hacer. Vas a ser odiado por el mundo, pero vas a estar a la derecha del Padre conmigo. Y esta es la tarea que veniste a desempeñar, ser el traidor. Y Judas Iscariote refunfuña mucho hasta que dice, está bien, maestro, voy a cumplir tu voluntad. Me pusiste la piel completamente chinita. ¡Qué bárbara! ¡Qué, de verdad! Te iba a preguntar ahora también. Ay, no, Rocío, necesito 3 programas más contigo. Es que, sí, o sea, viene un alma, elige a sus papás, bueno, por lo que necesita aprender. Vienes a este mundo, tú elegiste a esos seres. ¿Y qué pasa con los seres que abandonan a los hijos? Que los regalan, que los dejen por ahí en la puerta. Ok, ¿no? Justo te vienen a enseñar fortaleza interior, fortaleza de carácter, autoestima. Vas a decir, ¿cómo? ¿Abandonándome? Así. ¿Sí? Ese era el contrato y esa era la forma. Wow. Desafortunadamente, nuestra cabeza no alcanza a entender, pero por eso puse el caso de Judas, para que entiendas que la tarea la asignaron allá arriba. Allá arriba hicimos contrato de almas
¿sí? Nos pusimos de acuerdo antes de venir a esta tierra y dijimos, vamos a hacer esto. Y tú me vas a enseñar de la manera más dolorosa, ¿sale? Y esos que te han enseñado de la manera dolorosa han sido tus mejores maestros. ¡Guau! Porque Me voy a traer a mis estás 3 aquí por eso. bendiciones para decirles, a ver, ustedes me eligieron, aguántenme. Sí, No es sí. cierto. Gritona, enojona, preguntona. Ay, no. Muchísimas gracias, Chío, de verdad. Y qué maravillosa información nos trajiste el día de hoy. Qué temazo nos trajiste el día de hoy. Mira nada más cómo nos dice Genoveva Vázquez, cómo nos dejas, Rocío, con la tarea de Judas Iscariote. ¡Qué barbaridad! Y es que está buenísimo este tema también de Judas Iscariote y de tantos otros, ¿no? Que también dices, a ver, ¿por qué era tan mal? A ver, ¿por qué esto? ¿Por qué le tocó lo aquello? En realidad les tocó la tarea más difícil porque fueron odiados por la humanidad. Y esa es su cruz, ¿no? Sí, sí, claro. Súper tema. A mis cafemelovers también me los tienes con la boca bien abierta. Muchas gracias. Y bueno, Chío, esperamos que tengas un excelente, un maravilloso y un muy bendecido fin de semana. Ahora muchos vamos a querer apuntarnos a esos cursillos que por ahí ya. Claro que sí. Que tú estás impartiendo. Por favor, dinos a dónde podemos dirigirnos para acercarnos a ti y para que puedas orientarnos un poquito en este tipo de situaciones. Claro que sí. Facebook, Instagram, YouTube, estoy así como Rocío de la Rosa, el logo que ponen siempre aquí en Café AM, y mi teléfono es 2223-048193 o por Messenger, como quieras contactarme, y bueno, pues estoy para servirles. Muchísimas gracias, Chío, que tengas un muy bendecido fin de semana y nos vemos la próxima semana con otro temazo. Claro que sí. Muchas gracias. Adiós.